Chicos, esto no fue un showcase solemne y tampoco fue un evento pensado para tranquilizar a los fans. El showcase de Resident Evil Requiem fue en realidad una advertencia, porque cuando Capcom deja de esconderse detrás de trailers cinemáticos y decide mostrar gameplay real, sistemas reales y decisiones de diseño concretas, ya no está vendiendo ilusión, está asumiendo una postura, y la postura es clara. Resident Evil ya no puede seguir siendo una sola experiencia. Requiem no intenta decirnos este es el camino correcto, nos está diciendo algo mucho más incómodo. Hay jugadores que sienten Resident Evil de formas completamente distintas y Capcom ha decidido no elegir solo a uno. Eso puede ser ambicioso, es verdad, pero también puede ser peligroso. Yo soy Rightspeed y acabas de llegar al hogar de los remakes y los videojuegos clásicos de siempre. Y si todo esto ya te genera preguntas, quédate conmigo, porque hoy vamos a poner todo sobre la mesa. From the edge of the circus for the games to begin. Gladiators draw their swords, form their ranks for Armageddon. Dos formas de jugar, dos formas de sentir el horror. Aquí no se trata de Leon y Grace como personajes, se trata de lo que provocan en el jugador. Leon es impulso, ritmo, confianza. El juego te responde, te permite atacar, te recompensa por avanzar, no te pide que sobrevivas, te empuja a tomar el control. Grace existe para lo contrario. Su gameplay te frena, te hace dudar, te obliga a observar antes de actuar, cada recurso importa y cada decisión pesa. Capcom no está mezclando estilos, está separando emociones. Y esto es clave, porque no todos buscan lo mismo cuando juegan Resident Evil. Algunos quieren dominar el sistema, otros quieren sentirse frágiles dentro de él, y Requiem intenta convivir con ambas cosas al mismo tiempo. Leon, el terror descartado y el peso de las expectativas. Pero debajo de esta división hay algo todavía más revelador. Capcom intentó en una etapa temprana del desarrollo hacer un Resident Evil de terror puro con Leon como protagonista, y esa idea fue descartada. La razón, según el propio equipo, nadie quería ver a Leon asustado. Esto no es un simple detalle de desarrollo, es una radiografía directa de la relación entre la saga y su comunidad. Leon ya no es solo un personaje, es una expectativa, un símbolo de competencia, de control, de experiencia. Y Capcom lo entendió así. Mostrarlo vulnerable podría romper algo que los fans no estaban dispuestos a aceptar. La pregunta incómoda es inevitable. ¿Hasta qué punto somos nosotros, como jugadores, quienes condicionamos las decisiones creativas de la saga? Cuando el enemigo deja de ser solo un obstáculo. Uno de los aspectos más inquietantes del showcase no fue la acción, fue el comportamiento. Estos enemigos no se mueven siguiendo patrones memorizables, no repiten rutinas, reaccionan, se detienen, observan, dudando como si algo dentro de ellos aún intentara entender lo que está ocurriendo. Y es ahí donde aparece lo verdaderamente perturbador. Parecen conservar fragmentos de lo que fueron antes. Recuerdos rotos, gestos automáticos, algunos incluso replican movimientos ligados a sus antiguos trabajos, a sus rutinas diarias, como si una parte de su conciencia, tal vez un 50%, tal vez menos, aún se niegan a desaparecer del todo.
No son simples criaturas infectadas, son personas atrapadas en algo que ya no comprenden. Esto rompe una de las reglas fundamentales del survival horror clásico. Ya no puedes confiar plenamente en lo que sabes. La experiencia previa deja de ser una ventaja. La memoria del jugador se convierte en una falsa seguridad. Aquí el miedo no nace del susto inmediato, no viene del golpe del sonido ni del enemigo que salta de la nada. Nace de la duda constante, de esa fracción de segundo en la que no sabes si el enemigo va a reaccionar como esperas, o si hará algo completamente distinto. Y Capcom, una vez más, parece entender algo esencial. El terror más efectivo no es el que grita, es el que te obliga a cuestionar cada decisión que tomas, el que te hace avanzar con miedo no por lo que ves, sino por lo que podría pasar. La cámara ya no dirige el miedo, lo expone. El cambio libre entre primera y tercera persona no es un capricho moderno, es una decisión emocional. La primera persona te encierra, te expone, te vuelve frágil, reduce tu campo de visión y te obliga a enfrentarte al terror sin filtros, sin distancia, sin escapatoria. Te quita control, y eso no es casual. La tercera persona, en cambio, te permite leer el espacio, anticipar amenazas, defenderte mejor. Te da una sensación de dominio que, aunque aparente, puede marcar la diferencia entre avanzar con cautela o quedar paralizado por el miedo. Y por primera vez, Capcom no impone cómo debes vivir la experiencia. No te dice qué cámara es la correcta, te entrega la herramienta y te deja decidir. En lo personal lo considero un acierto absoluto, y no es un secreto, no disfruto la cámara en primera persona. No me resulta cómoda visualmente, y quienes ya conocen el canal saben perfectamente de lo que hablo. No es rechazo al terror, es más, saben que soy fan acérrimo de la saga. Es una cuestión visual, básicamente me marea y no me permite disfrutar correctamente. Coméntame abajo si te sucede algo similar. En fin. Las cintas de tinta y el peso real de las consecuencias. Las cintas de tinta no regresan para apelar a la nostalgia, regresan para devolverle tensión al progreso. Guardar deja de ser automático, avanzar vuelve a tener costo, equivocarse vuelve a doler. Este modo clásico no busca complacer, busca incomodar, porque cuando sabes que no puedes guardar cuando quieras, cada enfrentamiento cambia, cada paso se siente distinto, cada decisión pesa más, y eso, guste o no, es Resident Evil en su forma más pura. La edición coleccionista que no existe y lo que revela. Y no es la única señal de cambio. Resident Evil Requiem no contará con una edición coleccionista física tradicional. Nada de estatuas, cajas premium o extras tangibles como antes. Según la información disponible, esta decisión no responde solo a estrategia comercial, sino a costos globales, aranceles y barreras externas que hacen inviable este tipo de productos. Temas políticos que no competen tocar en el canal. Es culpa de Donald, pero no el pato precisamente. Y esto abre otro debate que pocas veces se toca. El coleccionismo siempre ha sido parte del ritual del fan, pero el mercado actual está reduciendo esas experiencias, no por falta de interés, sino por un contexto que ya no lo permite. La industria cambia y el fan muchas veces queda en medio. Pero no estés triste, en compensación a esto sí habrán objetos coleccionables, los cuales son distintivos de cada protagonista. La diferencia aquí es que serán bastante costosos. Uno corresponde a un reloj de la marca Hamilton para cada personaje y el segundo a un auto Porsche correspondiente a Leon Kennedy. Otro nivel, ¿verdad? La mayoría quizás prefiere su caja clásica de coleccionista, ¿o no? No te olvides y házmelo saber abajo.
¿Evolución consciente o identidad fragmentada? Capcom ha sido clara. Resident Evil Requiem se siente como dos experiencias distintas y el showcase no hace ningún esfuerzo por disimularlo. La pregunta central no es si el juego es ambicioso, la verdadera cuestión es si puede sostener ese equilibrio sin romper su identidad, porque esta saga ya ha pagado el precio antes. Cuando se inclinó demasiado hacia la acción, perdió parte de su esencia, y cuando se encerró por completo en el horror, también dejó fuera a parte de su comunidad. Requiem parece aprender de ese pasado, pero lo hace caminando sobre el terreno inestable. En el caso de Grace, Capcom apuesta por un survival horror mucho más personal y vulnerable. Su jugabilidad se apoya en el sigilo, la observación constante y en el uso de herramientas improvisadas, como botellas para distraer enemigos, antes incluso de tener acceso real a armas. Aquí el enfrentamiento directo rara vez es la mejor opción. A esto se le suma un sistema de crafteo de inyectables, una mecánica nueva dentro de la saga, pensada para explotar debilidades específicas de los enemigos. No se trata de potencia de fuego, sino de decisiones. Cuándo intervenir, cómo hacerlo y si realmente vale la pena arriesgarse. Requiem camina por una línea muy delgada entre la evolución consciente de la saga y la fragmentación de su identidad. Y el riesgo no es pequeño. Un paso en falso y no solo dividiría opiniones, podría dividir, una vez más, a toda la comunidad. En conclusión, cuando la saga cambia, también cambiamos nosotros. Este showcase deja algo muy claro. Resident Evil Requiem no busca ser cómodo, ni para Capcom ni para nosotros. Y quizás ahí está la parte más honesta de todo esto. Ser fan de Resident Evil nunca ha sido fácil. Hemos defendido cambios, criticado decisiones, aceptado riesgos y soportado tropiezos. Pero seguimos aquí porque esta saga, de una forma u otra, siempre nos hace sentir algo. Hoy Capcom parece decirnos no podemos hacerlo todo como antes, pero tampoco queremos dejar a nadie fuera. La pregunta ya no es si Requiem será el mejor Resident Evil. La pregunta es más personal que eso. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a aceptar que la saga que amamos evolucione, aunque no siempre lo haga de la forma que esperábamos? ¿Somos parte del problema cuando exigimos que ciertos personajes nunca cambien? ¿O somos parte de la razón por la que Resident Evil sigue vivo después de tantos años? Ahí está el verdadero debate. Y ahora, como siempre, la conversación continúa con ustedes. Antes de irme, por llegar hasta aquí solo a ti, te tengo una sorpresa. Si eres fan de Resident Evil como yo, hace unas semanas descubrimos algo que estuvo oculto durante mucho tiempo en Resident Evil 4 Remake. Si quieres saber de lo que hablo, te dejaré el vídeo aquí arriba, en la descripción y en pantallas finales. Un abrazo, te espero allí, no me falles. Gente, les habla Rise. Si llegaron hasta aquí es porque disfrutan mi contenido. Por lo tanto, agradezcanme dándole like a este video, a la campanita y suscribiéndose a este gran canal. Bueno, sin más, nos vemos la próxima. Y recuerden, no sean como Arturus Mengs. Hasta luego.